primera. Yo voy a decir, y es que en ese juego de supuesta unanimidad, ellos tienen un talón de Aquiles que es terrible, que es decir, de pronto, que el emperador va desnudo. Ustedes se conocen el cuento del traje nuevo del emperador, el que no se lo sepa me dicen, yo se lo cuento después, al oído. Pero resulta que efectivamente apenas alguien grita, incluso una voz débil como un niño, grita, el emperador va desnudo para que se venga abajo todo el tinglado como el castillo de Clinsa. Bueno, yo voy a presentar para no enredar de aquí para allá. Roberto, hace falta también un grito en Israel, lo que está ocurriendo en Israel. Ayer hubo en Israel una de las marchas y concentraciones de los indignados israelíes más grandes que ha conocido la época reciente. Invisibilizado. Lo que hablamos, invisibilizado. Yo de la compañera Lilian Placer, que siempre está en todas estas peleas. Así es, no, que justamente hablábamos con se la pasa gritando que el rey va desnudo. Otro que va a gritar que el emperador va desnudo es el amigo Rafael Mayoral de España, patriota español, como me gusta a mí decir, licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, abogado de la plataforma de afectados por la hipoteca, activista de las redes sociales y el movimiento Indignados e Indignadas, porque hay una cantidad de indignadas en esas plazas, ¿no? Formador de iniciación al cooperativismo, abogado de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España, y bueno, y él ahora se va a presentar así mismo con su palabra. Adelante. De poder participar de este foro. Para nosotros, desde España, poder ver este proceso político que es Venezuela, pues es todo un ejemplo de cómo abordar un proceso político de cambio cuando nosotros estamos viviendo en estos momentos lo que no podríamos denominar de otra manera como la dictadura abierta del capital financiero, donde el poder político se somete una y otra vez a los dictados del capital financiero, imponiendo cambios que afectan a la vida de la gente y que se está suponiendo, sin lugar a dudas, una violación sistemática de los derechos humanos. La posibilidad de participar en este foro, ¿qué pinta quizás un abogado o un activista de movimientos sociales participando aquí cuando los técnicos en informática están allá al fondo de la mesa, ¿no? Y un poco quizás explicar el por qué me puedo encontrar yo aquí o qué sentido tiene mi participación, y va más orientada a qué impacto político está teniendo en los movimientos sociales la implementación de esas nuevas tecnologías, cómo hoy las nuevas tecnologías de la información están dando una nueva potencialidad a la lucha de los sectores populares contra el poder hegemónico y a la capacidad para romper precisamente ese pensamiento único, lo que se estaba planteando antes, esa realidad distorsionada o esa invisibilización. Hoy, por medio de esas nuevas tecnologías que no estaban pensadas para eso, que eso es importante también que lo tengamos claro, es decir, esas redes sociales no estaban pensadas para que los sectores populares pudieran reapropiárselas, en determinados momentos, desde los sectores populares, son reapropiadas y además utilizadas de forma inteligente, participativa, cooperativa, y son capaces de empezar a cuestionar el orden hegemónico. Yo creo que quizás haciendo una retrospectiva debiéramos pensar de cuándo podemos encontrar un primer momento en el que esas nuevas tecnologías tienen un impacto en los movimientos sociales, y quizás habría que situarlo en la batalla de Seattle, el movimiento de movimientos, ese movimiento antiglobalización que empieza ya a articularse, que empieza ya a tomar las nuevas tecnologías como una herramienta fundamental que ya va sustituyendo el mail a la ficha antiguo y va generando fórmulas de comunicación que nos permiten en tiempo real ponernos en comunicación desde cualquier continente, desde cualquier punto del país, para articular iniciativas concretas de acción. Cómo incluso surgen esos nuevos medios de comunicación alternativos. Ahí tuvo un papel fundamental Indymedia, y cómo esos medios de comunicación alternativos se han ido extendiendo por los 5 continentes y generando además nuevas visiones y nuevas grietas en ese pensamiento único y en esa visión única del mundo, porque yo creo que ahí había estudios acerca del imperialismo de la información y cómo había un porcentaje elevadísimo de información que se daba del norte hacia el sur, y no solamente del norte, sino de determinados sectores del norte, de ese poder hegemónico que va imponiendo una visión distorsionada de la realidad, y que además suponía en determinados momentos la posibilidad de invisibilizar a los propios movimientos populares o de distorsionar
cuáles eran los contenidos reales de los movimientos populares que aspiraban al cambio. Nosotros hemos tenido una experiencia bastante lamentable respecto a los medios de comunicación masivos de nuestro país, que están controlados por la empresa privada o por el gobierno, que en estos momentos están dando una visión del proceso bolivariano absolutamente distorsionada desde su origen, y que en el momento del propio golpe de Estado del 11 intentaron justificar con una andanada brutal ideológica para intentar amparar un golpe contra el proceso democrático bolivariano. Y fueron desde los medios de comunicación alternativos desde donde se pudo empezar a lanzar ese pequeño mensaje que poco a poco fue ampliándose por medio del movimiento de solidaridad en la lucha contra el golpe y en la lucha contra el proceso de reacción que se estaba dando por parte de los sectores oligárquicos contra la revolución bolivariana. De hecho, incluso para la propia izquierda en nuestro país no era comprensible el proceso bolivariano, no se entendía qué era lo que estaba pasando en Venezuela. Y han jugado un papel esencial los medios de comunicación alternativos para ir dando una verdadera visión de qué es lo que ocurre, de ese proceso participativo que se articula, de esa nueva forma de entender la política, en la que qué es una democracia participativa y protagónica, donde existe una verdadera capacidad de propuesta a nivel popular. Y para nosotros es un ejemplo indudable la articulación de los medios de comunicación comunitario en Venezuela y la potencialidad que tienen en la reapropiación de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías por parte de los sectores populares. Esta misma semana hemos tenido la oportunidad de poder visitar Katia TV. Para nosotros es una gran experiencia ver cómo, partiendo de la voluntad militante de los compañeros y compañeras, se ha desarrollado un medio comunitario que yo creo que es un ejemplo a nivel mundial de cómo desarrollar comunicación alternativa, de cómo articular procesos de reapropiación de los medios de comunicación por parte de los sectores populares que son capaces de hacerse con esa tecnología y darle la vuelta para desarrollar lo que yo no dudaría en denominar la lucha ideológica, una lucha asimétrica en el campo de la ideología, que es lo que yo creo que quizás debiéramos plantearnos desde el propio campo popular a la hora de afrontar los procesos de cambio. El compañero hablaba al principio del ejemplo que se dio en el 2004 en España en torno a los atentados del 11M, con unas elecciones muy cercanas. Los atentados fueron el 11M, las elecciones eran el 14. Y nos encontramos en esos momentos con que hubo una versión oficial que se dio desde el gobierno del Partido Popular en ese momento, que era que había sido ETA. Y además una versión que no dejaba huecos, que además hubo una visión en la que se dio una versión totalitaria al conjunto de los medios de comunicación, en la que nadie podía decir ni nadie podía poner en cuestión esa verdad absoluta, a tal punto que incluso llevaron esa versión a las Naciones Unidas. Y era una mentira a voces que debió ser precisamente por medio del movimiento popular, lo que se comentaba de los mensajes, esos mensajes que empezaron a rebotar entre los diferentes sectores que habían participado ya de la lucha contra la guerra previamente, de toda esa lista de contactos que cada uno y cada una teníamos en nuestra agenda del celular, donde se empiezan ya a lanzar esas convocatorias diciendo quién ha sido, porque sabíamos que existían pruebas de que no habían sido quienes ellos decían. Pero era un juego político, no importaba si el lunes se decía ya la verdad, ya era suficiente para el efecto político que ellos querían, que era precisamente una mayoría absoluta del Partido Popular en esos momentos. Y fue una gran movilización popular que además situó por primera vez la posibilidad del campo popular de demostrar que la calle era del pueblo, que el ejercicio de los derechos fundamentales no se pide permiso para hacerlo, sino que el pueblo tiene derecho a ejercer sus derechos directamente. Y se plantea una gran movilización popular que rompe el bloqueo mediático, y el propio ministro tiene que salir, tiene que reconocer que hay otras hipótesis y que previsiblemente puede ser que no sea ETA, que ya hay otras hipótesis de que podía haber sido otros sectores los que habían sido los autores de ese atentado. Bien, yo creo que eso ya nos está dando líneas de cómo las nuevas, porque los SMS no estaban pensados, en ningún momento nadie pensó que los SMS nos pudieran servir a nosotros para articular una movilización popular que rompiera una visión planteada por el pensamiento único, en la que nos imponían una versión oficial que todo el mundo sabía que era mentira, pero que por medio del terror se estaba imponiendo a la población civil.
y es precisamente la participación popular directa quien consigue romper la mentira impuesta por los grandes medios de comunicación. Y ahí se acuñó una consigna que hoy es consigna nuestra en el movimiento de los indignados, que es: lo llaman democracia y no lo es. Y lo llaman democracia y no lo es porque cuando la democracia se convierte en un mercadeo, cuando la democracia es un mercado y no es un proceso político de participación popular, donde los medios de comunicación son mercancía que única y exclusivamente responden a sus propietarios, no estamos hablando de democracia, sino, como decía un hashtag esta semana en el Twitter, estamos hablando de mercadocracia. Esa mercadocracia donde dicen que el mercado es un lugar donde va una viejecita a comprar el pan, pero se olvidan que va también el especulador que especula con las opciones de cereales y hace que se dispare el precio del pan. Bien, pues de eso es de lo que hoy estamos hablando, y yo creo que es importante que entendamos que, si bien es cierto las nuevas tecnologías no son ninguna panacea ni ninguna varita mágica, sí son herramienta única para el campo popular en los procesos de cambio. Y yo creo que eso sí es importante que lo tengamos claro. Nosotros en el movimiento en España hemos tenido el privilegio de contar con compañeros y compañeras harto preparados en nuevas tecnologías. Muchos de nosotros no lo somos. Somos militantes de los movimientos sociales que no entendíamos tampoco la inmensa potencialidad que podía llegar a tener. Y nos hemos encontrado yo en concreto trabajaba en el movimiento, en la plataforma de afectados por la hipoteca, en el movimiento de hipotecadas, donde ha habido un plan sistemático por parte de las entidades financieras de vender hipotecas para dejar en la calle a miles de personas, sabiendo que la gente no iba a poder pagarlas. Vale, pues ese movimiento viene ya de hace un tiempo. Pero cuando entra en conexión el movimiento y no utiliza ya única y exclusivamente los medios tradicionales utilizados por el campo popular, sino que se incorporan, gracias al aporte de los compañeros, esas nuevas tecnologías que nos permiten que ya en la difusión del evento no lo hacemos por afiche, sino que se está haciendo por medio del correo electrónico, por medio del evento en Facebook, por medio de la página web, por medio del tuiteo, y que además, frente a la posibilidad de invisibilización o de tergiversación de lo que está ocurriendo, los compas nos montan un streaming que nos emite en directo la acción de paralización del desahucio de una familia en situación vulnerable. Bien, ahí estamos imponiendo realmente nosotros otra visión. Se ha dicho mucho, y yo creo que quizás aquí también se ha podido llegar a oír, que el movimiento 15M era un movimiento espontáneo. ¿Vale? Quizás se ha ido difundiendo esa visión. Pero yo voy a aportarles otra visión. Yo no he visto una movilización más preparada que la movilización del 15. No la he visto. Pero el problema es que esa movilización se articula y se organiza de forma diferente a como se habían organizado las anteriores. Surge una movilización en la que se lanza la convocatoria desde diferentes puntos, se plantea y no se construye sobre la identidad, sino sobre el contenido, y la gente se va enganchando y se convierte en activista de la movilización. Cualquiera es el que emite el mensaje, cualquiera coge su lista de correo y reenvía la convocatoria, cualquiera hace un vídeo que se reenvía lanzando la convocatoria del 15, cualquiera hace un PowerPoint que se envía a toda la lista de confianza de sus propios amigos, de su propia red social, lanzando la convocatoria del 15 y planteando: no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Bien, eso es lo que le da la potencialidad, porque se abre un proceso participativo en el proceso político del movimiento social, y además permite, ya nos hace falta un mimeógrafo, una multicopista, una fotocopiadora para convertirnos en un activista. Antes, cuando nos incorporamos al movimiento social, necesitábamos un spray, una pintura para rayar. Bien, con tener un computador, con tener una cuenta de correo electrónico, podemos hacer muchas cosas para difundir precisamente ese movimiento. Y sale la movilización, y sale una movilización muy potente. Y hay un grupo de gente que participa en esa movilización que decide quedarse y acampar en la Puerta del Sol. Y hay una respuesta represiva desmesurada contra los compas que se quedan en la plaza. Al día siguiente se difunde ya por todas las redes sociales lo que ha pasado, y se toma la plaza, y ya no son cientos, sino que son miles los que toman la plaza, quien la hacen propia y quien convierten aquello en un hervidero realmente para el movimiento popular, que desde el principio cuenta con una reapropiación de esas nuevas tecnologías, en las que hemos contado con un aporte esencial de los compañeros y compañeras activistas de las nuevas tecnologías, y esencialmente el software libre, y eso también es importante tenerlo claro, porque se plantea cómo reapropiarse de las nuevas tecnologías de forma colaborativa y cooperativa. Y ahora yo creo
creo que nos va a contar bastantes cosas acerca de este asunto y es importante que no lo olvidemos. Y eso nos da la visión de la importancia de esos procesos de alfabetización tecnológico, pero no entendido de la tecnología por la tecnología, sino abordando el proceso educativo desde el punto de vista de Freire, de un proceso educativo de emancipatorio, de construcción colectiva del conocimiento, de cómo esa herramienta de nueva tecnología nos permite multiplicar el efecto de nuestros esfuerzos y tener mayor capacidad de lucha para el cambio. Yo creo que ahí es donde se encuentra la perspectiva y cómo en aquel momento, cuando se intenta invisibilizar nuevamente la Puerta del Sol, los compas inventan, resuelven, sitúan una cámara y emiten en directo desde la Puerta del Sol vía internet. Y la gente que estaba en el trabajo podía ir viendo cómo ya había gente concentrada para cuando salía del trabajo poder incorporarse a la movilización una y otra vez. Y además se da un momento político en el que ya no se pide, porque durante mucho tiempo el movimiento político, el movimiento social pedía, reclamábamos a la autoridad que nos otorgue, que nos dé. El movimiento de las plazas toma la plaza y toma los medios y empieza a plantear la posibilidad de la capacidad, los procesos de autorrevalorización del movimiento popular, esos procesos de participación política, de plantear una nueva forma de democracia basada en la participación directa. Y yo creo que eso a ustedes les suena y tiene mucho que ver con el proceso político vivido en Venezuela. Y nosotros es cierto que tenemos todavía mucho que recorrer en la deconstrucción de lo que han venido a llamar democracia y no es democracia. Nosotros hemos visto cómo este verano el gobierno, con la supuesta oposición, llegaron al acuerdo de cambiar la Constitución y no sé cuántas cosas más. Vimos cómo en el 2008, cuando se inicia la crisis, a pesar de que se supone que son gobierno y oposición, estaban de acuerdo en darle miles de millones a los bancos, mientras las familias trabajadoras que se quedaban en paro eran desahuciadas de sus casas y se les condenaba a una deuda perpetua. Y nos encontramos con que eso de última es realmente el partido único del capital, que nos impone la violación sistemática de los derechos humanos de los sectores populares. Y para enfrentar y confrontar con ese modelo, son necesarios procesos participativos de reapropiación del conocimiento, de construcción colectiva del conocimiento, y en esa estamos. Y yo creo que precisamente ese es el impacto que nosotros tenemos que entender que pueden tener las nuevas tecnologías. Y yo vuelvo, no son varita mágica, son herramienta, instrumento que se puede utilizar contra nosotros y que el bloque histórico de la oligarquía también emplea. Y nosotros hemos visto cómo lo emplea. Pero que en manos del campo popular, extendiendo el uso participativo de las nuevas tecnologías, la reapropiación de los sectores populares para el proceso de cambio, tiene una potencialidad inmensa. Y se comentaba al principio, antes se hablaba de la imprenta y cada vez que había una organización política, un movimiento social, había que tener una imprenta para difundir la idea. Hoy tenemos que cada militante tiene su mimeógrafo teniendo un computador. Nosotros, cuando se intentaba invisibilizar cualquier hecho, cualquier evento en una movilización popular, por medio del hashtag cualquiera podía participar y subir un mensaje, pero no solamente un mensaje. En el mensaje iba la conexión al Flickr con la foto, la conexión al YouTube con el vídeo que desmentía lo que decía la versión oficial. Y ahora recientemente ha habido represión en las movilizaciones populares en España. Y nos decían al principio, la versión oficial, el comunicado oficial de la autoridad planteaba, y voy terminando, planteaba que no había pasado nada y todo era adecuado. Pero desde las redes sociales empezaron a subir los vídeos y las fotografías demostrando la política represiva de las fuerzas de seguridad del Estado en contra de los sectores populares. Y ellos mismos han tenido que recapacitar y abrir investigación. En Chile, los compas en la última movilización mataron a un chico y en principio intentaron negar que habían sido los carabineros. Y es el campo popular quien, por medio del empleo participativo de las nuevas tecnologías, es capaz de romper, de abrir el hueco. Pero hay que horadar y abrir el hueco, solo no se va a hacer. Y hay que confiar en la capacidad del pueblo para abrir ese hueco. Y por eso es necesario un proceso de empoderamiento, un proceso de trabajo para acabar con la ruptura de la brecha digital, y muchos militantes también tenemos que hacerlo. Tenemos que entender
qué potencialidades tiene y cómo podemos impulsar eso. Ya digo, nosotros en la lucha de la plataforma afectados por la hipoteca, el afiche lo sacamos solamente para pegarlo en la cristalera del banco. Ya no difundimos el evento por medio de papel. Allí sí, cuando vamos, si se ocupa el banco, sí, o cuando vamos a la puerta a defender la casa para que no los desalojen, sí. Pero hasta ese momento digitalizamos casi todo y funciona, da mucha potencialidad. Bien, yo creo que las nuevas tecnologías tienen un impacto político y creo que nosotros debemos empezar a plantearnos seriamente cómo abordar precisamente esa lucha asimétrica con esas herramientas que nos otorgan las nuevas tecnologías, que pueden tener un impacto emancipatorio potentísimo si somos capaces de ponerlo en manos del campo popular por medio de procesos participativos de reapropiación de las nuevas tecnologías, impulsando esos procesos de cambio y esos procesos de emancipación tan necesarios en la lucha contra la dictadura del capital financiero, impulsando procesos democráticos participativos que para nosotros Venezuela es una referencia. Nosotros no vamos a hacer copia y calco, obviamente. Queremos también nuestro proceso y haremos nuestro proceso como nuestro pueblo determine, pero desde una visión solidaria e internacionalista en la lucha contra el imperialismo.